Bueno, vamos a comenzar el encuentro de hoy. Bienvenidos y bienvenidas para todos. Un gusto poder compartir este último día. Como ustedes saben, el tema del encuentro fue... Esperen que bajo la música. El tema del encuentro fue esto, tratar de pensar y rezar juntos la muerte a la espera de la resurrección. Y eso hacerlo juntos, entender que esa espera es en comunidad, que no es una espera solo, aislado, por más que este tiempo no tenga cada uno en nuestras casas, pero que la fe nos une y nos hace mirar juntos el dolor de la pérdida de los que perdimos, pero también el anhelo del cielo, que no solo lo esperamos para los que se fueron, sino que también lo deseamos para cada uno de nosotros. A mí me parece que generar este espacio, y por eso intenté hacerlo, ayuda. Y es un gran aporte que podemos hacer los cristianos en este tiempo, ¿no? En este tiempo donde hay tanta muerte alrededor, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta injusticia. Bueno, tratar de serenamente mirar la muerte, mirar el dolor y encontrar en ella lo que la fe nos enseña. Hoy, para cerrar, cuando termine la charla, voy a subir al Facebook mis apuntes, así que si alguno quiere usarlos, compartirlos, también están a disposición y utilícenlos con gusto. Los apuntes son cosas que fui cortando y pegando de otros lados, cosas que fui pensando yo, así que hay muchas cosas robadas y bueno, y algunas cosas propias. Hoy lo que quiero proponerles es descubrir que la experiencia de la muerte y la resurrección de Cristo, que fue lo que tratamos de mirar ayer y anteayer, es una experiencia por la cual nosotros pasamos, sobre todo la de la muerte, y esperamos la de la resurrección. Pero hoy, que estamos vivos nosotros, los que escuchamos este momento, esta reflexión, estamos invitados también a descubrir que podemos como meternos en esa experiencia de la muerte y la resurrección, para que cada vez que estemos con experiencias de muerte o de dolor, podamos sentirnos que Jesús nos ayuda a recorrer ese proceso, ¿no? Cada vez que estamos en una muerte, en un dolor, en un sufrimiento, Jesús nos toma de la mano y nos ayuda a atravesar esa experiencia. Por eso creo que es importante poder descubrir esto, cómo accedemos nosotros a la experiencia de la muerte y la resurrección de Cristo. Y básicamente a través de dos sacramentos, todos los sacramentos, pero en particular quiero pensar un poco el sacramento de la misericordia, de la reconciliación, y un poquito el sacramento de la Eucaristía. Estos dos sacramentos no los voy a pensar tanto desde el punto de vista así sacramental, así explicando más la parte técnica, no sé, en el caso de la reconciliación podría hablarse de mil cosas más. Quiero proponerles más bien que pensemos en la misericordia que Dios tiene con nosotros, y viendo la misericordia que Dios nos tiene, descubrir que ahí es donde somos metidos. Y lo mismo después con la Eucaristía, viendo lo que significa la Eucaristía, descubrir que ahí hay un lugar para nosotros, con nuestras muertes y con nuestros dolores, pero también con nuestras esperanzas y con nuestras ganas de mejorar. Para introducir rapidito una cosa, ¿por qué quiero poner este acento en la misericordia y no tanto en el sacramento de la reconciliación? Aunque por supuesto que es la base. Porque estoy convencido de que la misericordia obra en el corazón antes de que yo me confiese. Y aunque no me confiese, la misericordia de Dios actúa en la vida de las personas. Estoy convencido de eso. Dios nos pone en remojo mucho antes. ¿Vieron como los porotos que para comerlo hay que poner en remojo el día anterior? ¿O las lentejas? Bueno, Dios también nos pone como en remojo en misericordia. Para que cuando se dé, que me pueda confesar, para cuando se dé que pueda acceder a esa experiencia de misericordia, bueno, esté ya preparado en el corazón. Esa preparación solo Dios sabe cómo es y cuánto dura. Tal vez a veces dure 2 minutos, tal vez a veces sea toda la vida. Pero insisto en esta idea. Dios trabaja con la misericordia en el corazón mucho antes de que yo me confiese. Así que bueno, entro de lleno en el tema de la misericordia. En primer lugar, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque yo soy una persona, soy un hombre que ha sido perdonado. Y esa es la primera convicción por la cual me animo a hablar de esto.
Hablo de la misericordia porque yo disfruto de la misericordia. No soy ningún santo, no viene al caso contarle mis pecados, no tiene sentido, porque la misericordia es mucho más grande que los pecados. Y de eso un poco se trata lo que quiero compartirles hoy. Si alguno tiene el Evangelio a mano, puede ir ahí y busque Lucas 5 del 8 al 9, Lucas 5 del 8 al 9, que es precisamente después de la pesca milagrosa. Jesús se sube a la barca, le dice navega mar adentro, pescan un montón, después de que juntan un montón de peces, Pedro se da cuenta que lo que pasó acá es algo raro, y Pedro se da cuenta quién es el que está delante de él. Entonces Pedro, ¿qué hace? Viene ahí la lectura de esta de Lucas 5 del 8 al 9, la leo. Al ver esto, la pesca milagrosa, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él. Pero Jesús le dijo: no temas. Y me encanta esta lectura porque Jesús no niega los pecados, pero Jesús supera nuestros pecados. Y de eso se trata un poco lo que quiero compartir hoy con nosotros. La misericordia no es una excepción divina. No es que Dios tiene misericordia. Dios es misericordia. Y así como Dios no es que ama, Dios es amor. Porque el corazón de Dios es misericordia. La misericordia no es el parche para mis pecados. Como me mandé una macana, entonces Dios la parcha con la misericordia. No. La misericordia es el centro del mensaje de Jesús, el evangelio que vamos a escuchar mañana, que son justo las dos parábolas de Lucas 15. Dios es misericordia, y la misericordia no es una excepción, sino es el centro del evangelio y el centro de lo que Dios es para con nosotros. Cuando Dios decide crear el mundo, lo crea para tener a alguien a quien darle su misericordia. Esto un poco lo vimos ayer también, pero para mí es re lindo pensarlo. Dios estaba solo en el universo y decide crear al ser humano para mostrarle su amor y para invitarlo a vivir con él. Dios, que había creado el universo, le faltaba a alguien a la par, a quien amar y a quien invitar. Y por eso Dios crea a los seres humanos, para compartir su amor y para invitarlos a vivir con él. Lo dijimos ayer esto. Bueno, cuando Dios quiere amar, lo que quiere es mostrar su misericordia. Pero insisto en esto, la misericordia no está atada al pecado. La misericordia es el modo de ser de Dios. Vamos a ir avanzando un poquito más. En el libro del Éxodo, cuando Moisés le pide a Dios poder verlo, dice que Éxodo 33, el libro del Éxodo dice que el Señor pasó delante de él, dice el libro, y exclamó: el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse, pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. ¿Ven? Dios es compasivo, Dios es bondadoso, Dios es lento para enojarse. Esa es la experiencia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y es la experiencia sobre la cual se basa nuestra fe como cristianos. Si Dios fuera solo el que premia a los buenos y castiga a los malos, no hacía falta ni la encarnación, ni que se hiciera hombre, ni la cruz, ni la resurrección. Porque para un Dios así hay un montón de dioses que son concebidos de esa manera. Te portás bien, te premia, te portás mal, te castiga. Chao. No hay mucho que decidir. Ahora, nosotros creemos en otro Dios, que nos ama siempre y bajo cualquier circunstancia, y pase lo que pase. Tanto que hasta a veces, cuando me mando alguna macana, me va a perdonar. Pero el perdón es solo la última parte de la misericordia. La misericordia es Dios que ama a las criaturas libres, que creó por amor y por misericordia. Dios podría haberse ahorrado el problema y no crearnos y quedarse tranquilo. Sin embargo, Dios corrió el riesgo de compartir el amor, como pasa siempre con el amor. El amor siempre es un riesgo. Es un riesgo fantástico y hermoso, porque es lindísimo amar y ser amado, pero siempre supone un exponerse a la espera de que el otro nos ame. Bueno, Dios hace eso, se expone y espera esa respuesta de amor nuestro. La misericordia no es que Dios cierra los ojos para fingir no ver. No es que Dios dice, bueno, no te veo, la macana que te mandaste, y me hago como que no vi. Dios ve, obviamente que ve. No puede dejar de ver.
Pero la misericordia no es una excepción. La misericordia es el centro del corazón de Dios, el centro de lo que Jesús nos anuncia en el Evangelio. En el Evangelio, el padre corre conmovido a abrazar a su hijo que vuelve. ¿Se acuerdan en el padre, la lectura del hijo pródigo y el padre misericordioso? El que corre más es el pobre viejo que sale a buscar al hijo que está volviendo. O el que paga al que paga a todos igual, aunque hayan trabajado menos. ¿Se acuerdan esa parábola que leímos hace unas semanas? Creo que en un domingo la leímos, del dueño de la viña que le paga a todos igual, porque los quiere a todos por igual. No importa el trabajo, importa que están ahí, y eso no tiene precio. O es el padre que se conmueve frente a la súplica. ¿Se acuerdan cuando van el fariseo y el publicano a rezar al templo y el fariseo reza todo agrandado? En cambio el publicano desde el fondo dice: Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Ahí Dios tiene misericordia. O el que hace fiesta por la oveja que recobrada, lo vamos a escuchar mañana ese evangelio. Es capaz de arriesgar 99 con tal de encontrar a una, porque una vale. O es como el buen ladrón que se roba el cielo, que en el último momento estaba crucificado al lado de Jesús y dice: Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice: hasta ahí, hasta en el peor momento Jesús sigue perdonando. Dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús nos muestra que el Padre no es como el que enseña en otras religiones, sino que es una buena noticia. Gozosa noticia para todos. Un Padre con un corazón de madre. La misericordia, insisto, no es una excepción, sino el ser propio de Dios y su obrar. Dios obra con misericordia. Dios no sabe hacer otra cosa más que obrar, hacer misericordia. Porque Dios no puede decidir en contra suyo. Dios es misericordia. Entonces todo lo que le sale a partir de lo que es. Como cada uno de nosotros, que obramos en función de lo que somos. Yo no puedo hacer cosas de lo que yo no soy, pero de lo que soy sí. La misericordia mira más al ser de la persona que al obrar. Es verdad que cuando me mando alguna macana, Dios perdona. Pero Dios me mira como hijo. Soy un hijo suyo el que se equivocó. Soy un hijo suyo a quien va a perdonar. Pero nunca deja de sostener su amor por mí. Hace un tiempo, siempre me acuerdo de esto, charlando con un papá que me hablaba de su hijita. Él me decía: ¿qué tendría que hacer mi hija para que yo la dejara de amar? Y él mismo me respondía, me decía: nada. Cualquier cosa que mi hija haga no va a lograr que yo deje de amarla. Y de eso conocemos un montón de ejemplos de personas que, aun cuando sus hijos no los tratan bien, los siguen amando, porque es lo propio del amor. La misericordia no está ligada al pecado. No es que, insisto, no es que porque me mandé una macana, entonces la solución es la misericordia. Tipo, me manché la remera, entonces me la saco y me pongo una limpia. La remera sucia del pecado, la remera limpia de la misericordia. No, error. La misericordia es... estamos acostumbrados a unirlas como si la misericordia fuera la respuesta de Dios frente al pecado. Como cuando mandamos una macana, Dios responde con misericordia. Insisto, no es así como Dios piensa. La misericordia es muchísimo más. Por supuesto que si me mandé una macana, Dios quiere perdonarme si yo lo dejo. Pero la misericordia es que Dios me ama porque soy su hijo siempre. Y la misericordia va más allá de la justicia y no está ligada solo al mal cometido por la persona, sino porque la justicia tiene que ver con los actos. Yo cometí un error, la justicia me dice: bueno, pero tenés que ir preso por esta macana que te mandaste. Pero la justicia mira a los actos, la misericordia mira a la persona. Soy un hijo de Dios que se mandó una macana. La justicia de Dios perdonará mi macana y yo tendré que pedir perdón. Pero la misericordia de Dios es mucho más fuerte que mi pecado. Vieron que al principio del Evangelio, al principio del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1:1, dice: en el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios y todo fue hecho por medio de la palabra. El autor que estoy leyendo, que estoy usando para esta reflexión, que es Amedeo Censini,
él lo cambia y dice: en el principio existía la misericordia. El centro del corazón, y todo fue hecho por medio de la misericordia, y nada se hizo sin ella. No nos merecíamos existir, pero fuimos creados amorosamente por Dios, por su misericordia, por su libre voluntad. Hemos sido creados por un desborde de amor de Dios. Y como dice también el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice: en la misericordia estaba la vida. Porque Dios tiene misericordia de nosotros, es que nos hizo vivir y nos sigue haciendo existir. Hemos sido pensados y creados por una mente y un corazón misericordiosos. Dios amasó el barro con misericordia. Cuando vieron la imagen del Génesis que dice que Dios modela a Adán con el barro y después le sopla el aliento. Bueno, Dios modela ese barro que somos cada uno de nosotros con misericordia, no a los golpes, no a los tortazos, sino ayudándolo a crecer, modelando su corazón. Siempre uso la misma imagen, pero para mí es muy fuerte ver cuando una mamá o cuando un papá cambia los pañales de sus hijitos, como si bien la situación es horrible, porque los pañales son horribles, como los papás y las mamás lo hacen con una ternura enorme, y le hacen cosquillas, y le hacen chistes, y le juegan. Y no es agradable lo que está pasando. Los pañales son terribles. Sin embargo, la madre, el padre, mira a su hijo y nunca deja de ser su hijo aunque los pañales sean horribles. Yo, que no soy el papá, miro los pañales y digo: qué horror. En cambio, la mamá y el papá dicen: es mi hijo, aunque tenga los pañales sucios. Bueno, ven cómo Dios nos modela con misericordia. Nunca deja de ver que somos sus hijos, aunque tengamos los pañales sucios, y a veces nuestros pañales son terribles. Dios amasó el barro con misericordia. Por eso el instinto más básico del ser humano es la misericordia, es amar. Y de eso se trata, de cuidar eso profundo del corazón con lo que fuimos hechos y no olvidarnos de que fuimos hechos por misericordia. En la misericordia nos hace semejantes a Dios, porque Dios nos creó por misericordia. Y es como el horizonte más alto del ser humano. Dios, que nos creó por amor y nos cuida con misericordia, nos dice: ojo, que vos tenés que hacer lo mismo. Si de tal palo tal astilla. Si fuimos hechos de un palo de misericordia, la astilla que somos nosotros tenemos que tener las características de la misericordia y vivirlas. Dios no podía habernos amado más. Dios no es que nos ama un poco de vez en cuando, según cómo me porto. Dios no piensa así. Dios piensa siempre amándonos como un hijo. Vuelvo a lo del ejemplo que puse del papá con la hija. ¿Qué puede hacer mi hija para que yo deje de amarla?, decía este hombre. Nada. Nada va a lograr hacer que Dios deje de amarnos. Aunque seamos la peor basura, aunque hagamos el peor de los males, aunque nos comportemos de la peor manera posible, Dios, que es misericordia, nunca deja de amarnos. La misericordia y la justicia van juntas, pero la misericordia va más allá, porque insisto, la justicia mira los actos. ¿Me porté mal? Tengo que arreglar ese macana que me mandé. Ahora, la misericordia mira a la persona. Los tribunales, la justicia civil o penal, mira los actos de las personas. La persona se pone una macana y por esta macana tiene que pagar. La misericordia, que como tiene Dios y como estamos invitados a mirar nosotros, mira a todas las personas, que a lo mejor se mandó una macana y a lo mejor eso es muy feo. Pero nunca deja de pensar en clave de misericordia. La misericordia nos reconcilia no solo con Dios, sino que Dios también con su misericordia nos reconcilia con nosotros mismos. Porque cada vez que hacemos el mal, algo se rompe en nosotros. No estamos hechos para el mal, estamos hechos para el bien. Y cuando hacemos el mal, que nos pasa a todos, algo adentro se quiebra, algo adentro se resquebraja. Por eso la misericordia de Dios, al primero que sana, es a mí. También, cuando Dios obra misericordia, sana mis raíces, mi historia, mi vida. Tiene poder retroactivo la misericordia.
Porque a lo mejor yo ahora puedo ir y, no sé, o confesarme, o pedir a Dios perdón, o reconocer que hice un mal, o volver a encontrarme con Dios que me da una vida nueva. Pero esa misericordia cambia mi pasado. Y eso es muy importante porque todos en el pasado tenemos algún muerto en el placar. Todos. Todos hemos hecho cosas malas. A todos nos han pasado cosas dolorosas. Todos hemos hecho sufrir o nos han hecho sufrir. Todos necesitamos que sanar nuestra historia. ¿Para qué? ¿Para quedarnos en la historia? No. Para mirar para adelante. Y esta es la segunda dimensión de la misericordia. La misericordia sana mi pasado, pero me muestra cómo tengo que vivir, me muestra mi vocación, me muestra cómo tengo que seguir caminando. Por eso la misericordia es profundamente vital, porque empuja, porque anima, porque cambia la vida. Todos nosotros, aunque me muera mañana o esta noche, tengo algo por hacer todavía, tengo algo por amar, tengo algo por dar. Porque la misericordia de Dios siempre saca más y lo mejor de la vida de cada uno de nosotros. Permítame que repita una idea que a veces los que son de la parroquia tal vez ya me la escucharon muchas veces insistir, pero para mí es una convicción profunda. Dios no nos hizo más o menos. No es que Dios nos hizo y salimos más o menos, entonces bueno, lo arreglamos. ¿Vieron? Cuando uno hace una torta y se quema un poquito, entonces uno ¿qué hace? Y le corta la parte quemada y le pone dulce de leche y dale, metela. A Dios no le salimos medio abollado, medio quemadito y bueno, le puso un poquito de crema arriba y tapó. A Dios le salimos bien. Dios no nos hizo mal. Dios no nos hizo de segunda. Dios no nos hizo más o menos. Dios no hace las cosas mal. Nunca. Ni aunque yo sea un asesino. A Dios nadie le salió mal. Y recuperar esta convicción nos ayuda, insisto, a vivir en paz, cada uno con nosotros mismos, y nos ayuda también a descubrir que los demás, aunque tengan sus límites, aunque tengan sus miserias, aunque no sean los mejores, también salieron de las manos de Dios de la mejor manera. Cuando nacimos es como si Dios nos hubiera dado la llave así de una Ferrari 0 kilómetros, el auto más caro que se te pueda ocurrir, y nos dijo, toma, esta es tu vida, anda y usala. Y después uno puede ser que se la choque, la raye un poco, pero de corazón somos una Ferrari, Dios nos hizo bien, porque nos hizo con su misericordia, no más o menos. La misericordia, Jesús precisamente, y acá engancho con lo que charlamos ayer y antes de ayer, por sobre todo, el punto culmen donde mostró la misericordia va a ser en la cruz y en la resurrección. Jesús toda su vida no hizo otra cosa, pero donde más se mostró, o como plenitud de su manifestación de la misericordia, fue en la cruz y en la resurrección. Por eso insisto en que yo quería proponerles esta reflexión, porque precisamente al pensar en la misericordia, al descubrirla obrando en nosotros, al acercarnos también a ella, buscándola, deseándola, y si es necesario también en algún momento a través del sacramento de la reconciliación, precisamente nos agarramos de esa misericordia. Cuando me agarro de la cruz y de Cristo muerto y resucitado, me agarro esa misericordia y de ahí no me puedo soltar más, no me quiero soltar más. Cristo, en cuanto hombre, sufre realmente y de un modo terrible, tanto en el huerto de los olivos como en el Calvario o como en la cruz. Pero muestra en ese momento enorme de dolor la misericordia gigantesca del Padre. En la segunda carta a los Corintios, San Pablo dice, a aquel que no conoció el pecado, aquel que no era un pecador, Jesucristo, Dios lo identificó con el pecado a favor nuestro. Dios le hizo cargar sobre los hombros el pecado de todos. ¿Para qué? Para perdonarnos a todos. El pecado se perdona no con dolor, sino con amor. Aunque muchas veces el dolor sea el modo en que más se muestra el amor. Insisto, el Dios no nos salva por el dolor, Dios nos salva por el amor. A veces para amar sufrimos, y mucho, y muchísimo. Pero Dios nos invita no a que suframos, sino a que amemos hasta las últimas consecuencias. Sea como sea, pase lo que pase. El misterio pascual es la revelación más grande y más plena de la misericordia de Dios, tanto que es capaz de salvar a todos los seres humanos, y Dios quiere hacer eso, salvarnos a todos.
La cruz no va a ser la última palabra de Dios. La última palabra de Dios va a ser la mañana de la resurrección, cuando las mujeres vayan al sepulcro y el cuerpo no esté. Y después se le aparezca Jesús resucitado y le digan, acá estoy, soy yo, tóquenme. La misericordia se muestra en la cruz y se muestra plenamente, ya no puede ser mostrada de una manera mayor cuando Jesús resucita. Y por eso los discípulos, cuando cuenten la experiencia de Cristo resucitado, no simplemente van a contar que de estar muerto ahora está vivo. Van a contar que la misericordia es el hilo fundamental de la historia humana y es el hilo fundamental de la vida de cada uno de nosotros. Que cuando por amor alguien da todo, eso da vida. Y es lo que le pasó a Jesús. Jesús en la cruz, en toda su vida puso todo y eso termina en la resurrección. Vuelvo a la imagen que usé al comienzo de la semillita, que lo dice Jesús, ¿no? Cuando la semilla cae en la tierra, muere, pero da fruto. Si muere, si completa ese proceso, va a ser el inicio de una vida más grande. Simplemente para cerrar esta parte de la misericordia y pasar al segundo momento, que es el de la Eucaristía, les leo el anuncio de la resurrección en el Evangelio de Juan, cuando Jesús aparece a los discípulos. Los que tengan el Evangelio a mano, Juan 20 del 19 al 23. Y dice así: al atardecer ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y sus costados. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús le dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Fíjense cómo en esta lectura Jesús está la comunidad reunida, llenos de temor. Jesús se hace presente en el medio de la comunidad está Jesús, les da la paz 2 veces, se alegran por la llegada de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Les da 4 regalos. El primero es la paz. Segundo es el don del Espíritu, sopla sobre ellos. Tercero es la iglesia, es la comunidad. Los hace de un grupo de gente reunida por miedo a transformarlo en una comunidad cristiana. Y el cuarto regalo es el perdón, la misericordia. Dice: los pecados serán perdonados, que ustedes se los perdonen. Fíjense cómo para la primera comunidad cristiana, en el Evangelio de Juan, la resurrección de Cristo y como consecuencia de su muerte, porque muestra las manos con las heridas, es la base para la misericordia. Porque Cristo murió y resucitó, es que disfrutamos de la misericordia. Vuelvo a lo de antes. La misericordia no es que Dios finge no vernos. No es que Dios nos exime de la macana que nos mandamos. Dios nos ama tanto que nos hizo con misericordia. Fuimos modelados con misericordia. Cierro acá este momento con solo un comentario. Cada vez que nos confesamos, pasa todo esto. Tal vez no lo tengamos tan presente, tal vez el cura no sea lo más copado, no importa. Porque la obra de Dios es más grande que los curas, por suerte. Lo que pasa en la misericordia es que Dios me vuelve a decir: mirá que te amo, mirá que sos mi hijo, mirá que tu vida vale más que tus pecados. No nos quedemos contando pecados, quedémonos disfrutando de un Padre que, aunque somos pecadores, nos sigue mirando como a hijos. Cierro acá este momento para pasar al segundo momento, que es la reflexionar un poquito sobre la Eucaristía. Y vuelvo a enganchar con lo que dije al comienzo. La muerte y la resurrección de Cristo, que es el camino que también recorreremos nosotros, a ese camino de muerte y resurrección, los cristianos hoy, en la liturgia y en la vida de la Iglesia, lo disfrutamos a través de 2 sacramentos, el de la reconciliación y el de la Eucaristía.
Lo primero que dije fue de la reconciliación. Ahora contaré un poquito lo de la Eucaristía. Permítame que tome un matecito, pues si no, no puedo seguir hablando. Los que tengan el Evangelio, busquen por favor el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del 26 al 28, que es el relato de la institución de la Eucaristía en el Evangelio de Mateo. Lo leo y dice así: Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Fíjense que Jesús en ese pan puso todo su corazón. Jesús dice: este pan es signo de mi vida que se parte y se comparte con ustedes, y concretamente eso iba a pasar al día siguiente en la cruz. Es un pan que no solo está hecho de harina y agua, porque era un pan ácimo. Es un pan que es como un corazón, es como el corazón de Jesús, lo que Jesús parte ahí. Y eso es lo que comulgamos en la Eucaristía. En la Eucaristía no comulgamos un pancito cualquiera. Comulgamos un pan que es como el corazón de Jesús que se parte y se comparte para nosotros. A los que nos gusta cocinar, sabemos que muchas veces a través de la comida expresamos lo que sentimos. Preparamos una rica comida para alguien que invitamos, y en la comida, en el plato, en los ingredientes de la comida, en el olorcito de la comida que hemos preparado, en la preparación, en los gestos, no solo estoy sirviendo proteínas, calorías para sostener la vida. Estoy mostrando lo que siento por esa persona. La comida, por más sencilla que sea, tiene la capacidad de mostrar algo mucho más profundo. Es como un signo. Algo parecido a la Eucaristía. Es una comida, pero que quiere decir mucho más que simplemente un pan. Y Jesús hizo eso. En una comida puso el corazón. Insisto, lo mismo que hacemos nosotros cuando con cariño preparamos la comida para alguien, aunque sea la más sencilla. En la comida ponemos algo para el otro, para alimentarlo, para cuidarlo, para sostenerlo. Y también es un modo de ponernos a disposición del otro. Es decir, bueno, mirá lo que hice por vos. Mirá lo que hago para que vos sigas viviendo. Bueno, eso pasa en la Eucaristía. Jesús pone sobre la mesa la mejor de las comidas. Y no podemos quedarnos en lo que se ve. Hay que animarse a ir a lo que Jesús quiere decir a través de lo que pone sobre la mesa. En la Eucaristía Jesús se hace vulnerable, se deja tocar, se hace débil otra vez. Y eso para mí siempre fue muy fuerte, ¿no? Ustedes lo saben, los pancitos de las hostias son blanditos, chiquititos, casi no tienen gusto a nada. Son tan chiquititos, tan pobrecitos, y sin embargo Jesús quiso esconderse ahí. No es una cosa así espectacular, con luces de colores, brillante y que explota, con fuegos artificiales. Jesús quiso hacerse tan chiquitito como un poquito de pan. Y encima poquitito. No es un pan enorme. Ni con sabores sofisticados ni raros. Jesús quiere en la Eucaristía mostrar otra vez. No solo el pan, quiere mostrar el corazón suyo que se hizo vulnerable, que se puso al alcance de todos. En la Eucaristía podemos todos hacer lo que hizo Tomás. Cuando Tomás dijo: Señor, vení, Jesús le dice: vení, tocá mi corazón, tocá mis palmas. No sé si Tomás se animó a tocar o no. Pero eso a disposición, lo mismo está para nosotros en la Eucaristía. Cuando Jesús se nos pone en la mano, cuando lo comulgamos con la boca. Y Jesús dice: hagan esto en memoria mía. Nos dice no solamente, bueno, bien, listo, ya está, lo hicimos acá y pasó. Jesús dice: miren, esta entrega, esto de poner la vida en el pan, de poner la vida en la celebración, háganlo en memoria mía, hagámoslo juntos, está diciendo Jesús. Porque cada vez que hagan esto en memoria mía, yo voy a volver a entregarme, yo voy a volver a estar presente, yo voy a volver a partirme. Los cristianos no solo recordamos lo que Jesús hizo en la última cena,
sino que creemos que es un memorial que vuelve a hacerse presente. La entrega de Cristo en la cruz y en la última cena vuelve a hacerse presente en cada Eucaristía, en cada misa que compartimos. ¿Para qué? Para volver a ofrecerse y a partirse por nosotros, pero también para invitarnos a compartir esa vida, esa comida que Él ofrece para nosotros. Jesús nos invita a estar en sintonía con Él al comulgar y al participar de la Eucaristía. Las palabras de la misa no son palabras mágicas. Los curas no son magos que dicen abracadabra y sucede la Eucaristía. Las palabras de la Eucaristía son las palabras que recuerdan el amor que se entrega hasta el final. Que siempre nos quedan grandes, que siempre son las palabras de Cristo, pero que también de alguna manera los curas, porque nos toca decirlo y la Iglesia nos da ese regalo, pero de alguna manera todos los que participamos estamos invitados a unirnos en esa entrega. A que también mi vida se una a la de Cristo para entregarse y compartirse con los demás. A mí me parece lindo pensar que cuando vamos a la misa, bueno, en este tiempo que es más difícil ir a la misa, a todos creo que nos ha crecido el deseo y hemos valorado de otra manera la Eucaristía. Lo he charlado con varias personas esto. Para cuando podamos otra vez, Dios quiera que sea pronto, celebrar la Eucaristía juntos o por poquito, o grupitos pequeños. Me parece lindo pensar que cuando uno va a la Eucaristía, va al encuentro de Cristo, como fue el ciego a los gritos. ¿Se acuerdan ese ciego que estaba al costado del camino? Y que cuando se entera que pasa Jesús empieza a gritar como loco, tanto que la gente lo calla, callate, no molestes. Sin embargo, el ciego como loco grita porque quiere encontrarse con Jesús. Bueno, a la misa tenemos que ir así, como el ciego, como loco, porque yo no me voy a perder eso. Si se me pasa ahora, me la pierdo, pensó el ciego. La Eucaristía es lo mismo, tenemos que ir a la Eucaristía deseoso y anhelante como el cieguito que no quería perderse a Jesús. Tenemos que ir a la Eucaristía como la mujer esa que sufría de hemorragia, ¿se acuerdan? Y que no, el otro día leímos la de la niña, pero que también estaba la mujer en el Evangelio de Marcos, que tenía un sangrado permanente y se estaba muriendo despacito. Tenemos que ir a la mujer deseando tocarlo a Jesús, sabiendo que si lo toco me sano. Y de hecho a la mujer le pasó. Y cuando no solo tocamos la Eucaristía, la comemos, se nos mete en el corazón, se nos llena la vida de Cristo. Tenemos que acercarnos a la Eucaristía como Pedro, como leímos recién, que le dice: Señor, alejate a mí porque yo soy un pecador. Pero Jesús más se le va a acercar. Yo soy un pecador, es cierto, pero Jesús más cerca se le pone a Pedro, más cerca se nos pone a cada uno de nosotros. No recibimos la Eucaristía porque somos buenos, recibimos la Eucaristía porque nos estamos muriendo de hambre. Tenemos que acercarnos a la Eucaristía como ese leproso que una vez que fue curado vuelve corriendo y le dice: Señor, gracias que me curaste. Tenemos que ir a la Eucaristía agradecidos por todo lo que ya Dios hizo en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que ser como esa mujer que llora a los pies de Jesús sabiendo que ya está perdonada. Me parecía lindo retomar estos personajes bíblicos porque lo que ellos hicieron, que fue escucharlo, tocarlo, acercarse a Jesús, aunque hayan sentido la experiencia del pecado, como en el caso de Pedro, es lo mismo que estamos invitados a hacer nosotros cada vez que nos acercamos a la Eucaristía. La comunión, la Eucaristía, es un encuentro con Cristo y está Cristo en la comunión. Y por eso le pedimos a Dios, y por eso quise también hacer esta reflexión en este momento, primero para que nunca dejemos de admirarnos y por sobre todo para que no nos acostumbremos. Ahí a los que trabajamos en esto y que estamos todos los días en esto, corremos el riesgo de acostumbrarnos a la Eucaristía, a la liturgia, a Dios. Y el desafío es que nunca nos acostumbremos, que nunca perdamos la admiración de reconocer a Jesús que está ahí vivo y presente. La misa, esto es como una invitación a que la misa no la improvisemos, ¿no? Y no estoy hablando de los que preparan los cantos, por ahí veo que está Cecilia escuchando, o los que guían la misa, o los que la limpian, o los que preparan diferentes cosas para el guión, o los que se encargan de leer. No estoy hablando solo de ellos, o del cura. La misa no se improvisa, porque el desafío es que preparemos el corazón con anhelo y con deseo para encontrarnos con Cristo en la Eucaristía.
Por eso, ojalá que este tiempo que tenemos tan pocas misas o que podamos participar tan poquitos de la Eucaristía, nos sirva para agrandar el deseo. Como alguien cuando tiene mucho hambre y después quiere comerse la vida, bueno, que este tiempo nos sirva, el hambre de Dios que tenemos, nos ayude a que cuando podamos acercarnos, nos querramos encontrar con todo delante de Jesús. La Eucaristía y la oración delante de la Eucaristía, estamos invitados también a pensarlo como un tiempo para estar con Él. Cada vez que comulgamos, la Eucaristía no termina en los 2 minutos que rezo de rodilla en el banco del templo. La Eucaristía sigue. La comunión no es que desaparece y ya está, listo, ahora me voy a mi casa y sigue todo igual. La Eucaristía sigue obrando en la vida de la persona, sigue obrando por toda la vida, porque es Cristo. Y Cristo no es que está un tiempito y después se va. Cristo se queda para siempre. Tal vez el sabor de la Eucaristía se me va enseguida, tal vez la digiera en unos momentos en mi intestino, pero Cristo, la hostia entra por la boca y va a la panza, pero Cristo se me queda en el corazón. Por eso está bueno tomar conciencia de que cuando comulgo, Cristo sigue presente y sigue unido a mí. Acá aprovecho a contar algo que lo dije el otro día en la misa, que celebramos por el Facebook. Insisto, por esto de que este tiempo, desgraciadamente, no podemos acercarnos a comulgar o a la Eucaristía tan fácil como antes. A mí me ayudó mucho este año, leí la biografía del cardenal Van Tuan, que fue un obispo vietnamita que estuvo 13 años preso por el régimen comunista. Y los primeros 9 meses de su cárcel estuvo en un pozo, estuvo embarrado, sucio, él estaba muy enfermo en ese momento. Bueno, por supuesto que apenas comía poco, apenas tomaba agua, estaba muy muy debilitado. Y estando ahí en el pozo, él estaba a 10-12 cuadras del lugar donde había sido la catedral de la cual era obispo. Él era obispo auxiliar en esa ciudad. Entonces él escuchaba en ese lugar terrible, oscuro, lleno de barro, que tuvo 9 meses, escuchaba las campanas de la catedral. Y sabía cuando había misa, cuando había adoración, sabía todo. Se iba siguiendo como las horas por las campanas que escuchaba, ¿no? Entonces, claro, él no podía comulgar y él anhelaba la comunión. Entonces él sabía en el momento que estaban en la misa, porque había escuchado la campana. Entonces, ¿qué decía él? Mira, Jesús, yo no puedo ir a comulgarte, pero para vos no hay distancias. Vení vos, le decía, ¿no? Y me parece fantástico esto, ¿no? Que este tiempo nos sirva para eso, para tomar conciencia que a lo mejor no podemos ir nosotros, pero para Jesús no hay distancias. Y Él se acerca a la vida de cada uno de nosotros. Dios nunca nos suelta de la mano. Y Dios no se ata solamente a la iglesia. También Dios sigue obrando más allá de la iglesia y de los modos que la iglesia tiene. Por eso el desafío de que en este tiempo la Eucaristía nos sirva, o podamos descubrir que en la Eucaristía Dios se nos acerca y Dios quiere estar al lado nuestro. La Eucaristía también, y vuelvo a enganchar con lo que dije ayer, la Eucaristía no es algo para mí solamente. La Eucaristía es la expresión de la comunión con Cristo de una comunidad. Así como los apóstoles estaban reunidos y Jesús se pone en el medio, la Eucaristía no es solo para mí. Hay gente que viene a misa como si fuera el changuito del supermercado, que va con el changuito, compra los productos que quiere, paga y se va. La Eucaristía no es ir a buscar un producto religioso al templo. La Eucaristía es el encuentro de la comunidad que alrededor de Cristo se sabe comunidad, se siente en comunión y por eso comulga. La comunión nos hace comunidad y en la comunidad recibimos la comunión. La misa solo, que a veces hacemos los curas, yo hoy celebré la misa solo, es una excepción. Pero la Eucaristía tiene sentido cuando hay una comunidad que se reconoce reunida alrededor de Cristo. En la Eucaristía no solo está lo que nos pasa a nosotros, algunas cosas que acabo de enumerar, sino que también está bueno pensar que ¿qué le pasa a Dios en la Eucaristía? ¿Qué le pasa a Dios cuando yo estoy en misa? Y Dios se alegra como se alegra cuando encuentra a la oveja perdida. Dios está chocho de que yo vuelva.
se pone contento cuando vuelvo. Y se pone contento cuando sabe que en la Eucaristía me va a dar el cuerpo de su Hijo. Se pone contento como el padre que se aleja cuando el hijo vuelve. Y el desafío es ese, sabernos en nuestra casa cuando estamos en la parroquia, en la comunidad donde celebramos la Eucaristía. Y la misa es una fiesta para Dios. No es que nosotros hacemos una fiesta para Dios, sí, nosotros se las ofrecemos y ponemos lo mejor de nosotros, aunque sea muy sencillo y pobrecito. Pero en la misa es una fiesta donde Dios se alegra de estar con nosotros. Lo digo en bestia. Dios se pone contento de encontrarse con nosotros. Hay un texto del libro de Sofonía en el Antiguo Testamento que me gusta mucho que dice: el Señor tu Dios está en medio de ti. Él exulta de alegría a causa de ti. Te renueva con su amor y lanza gritos de alegría por ti. Dios se alegra cuando nos acercamos. Dios se alegra cuando obra misericordia en nosotros. Dios se alegra cuando compartimos la Eucaristía. Después la Eucaristía podrá ser más linda, más fea, el cura podrá predicar mejor o peor, los cantos podrán ser hermosos o horribles, el lugar podrá ser el mejor o el peor, no importa. Pero lo importante de la misa no es lo de afuera, sino lo de adentro. Y lo de adentro es Jesucristo en medio de la comunidad. Todo lo demás solo acompaña eso que es lo central. Es como el eje de la rueda. El eje es Jesucristo y el Padre que nos reúne. Y la rueda lo que está alrededor. Todo lo demás damos vuelta, pero lo importante es quién está cuando vamos a misa. Celebramos la misa a la espera de que su misterio nos sea revelado. Siempre uso la misma imagen, pero no se me ocurre otra. ¿Vieron cuando uno mira por la cerradura de la puerta? Uno mira lo que hay del otro lado. La puerta está cerrada, la puerta, y uno mira por la cerradura. Yo por la cerradura veo un poquitito del otro lado, porque la cerradura no me deja ver todo. Veo un cachito. Bueno, pero por ese cachito algo veo. Bueno, la Eucaristía es como mirar por la cerradura. Celebramos la misa a la espera de que la puerta se abre y nos encontramos con algo enorme. Pero ya con ese poquito que veo, no me voy ni loco. Me quedo acá para siempre. Por eso celebramos la Eucaristía en conciencia de que acá hay algo más grande. Acá hay una semillita que todavía no germinó. O que recién empieza, pero todavía va a ser un árbol gigantesco. Y entonces está bueno ir a la misa con esta conciencia. Acá va a pasar algo más grande. Aunque no lo vea, aunque no lo descubra, aunque esté distraído pensando en que voy a cocinar cuando termine la misa. No importa. En la Eucaristía sucede, la celebramos confiando de que acá va a haber algo mucho más grande. Voy redondeando. Cada vez que vamos a comulgar, el cura me dice el cuerpo de Cristo, y nosotros decimos amén. Ese momento es un momento importantísimo. Porque es un momento primero de adoración de los dos. Del cura que dice el cuerpo de Cristo y de la persona que dice, sí, es verdad, este es el cuerpo de Cristo. Y por eso dice amén, sí, así es. Ese momento en que el cura de la comunión o el ministro o el diácono y la persona comulga, es un momento donde ustedes y yo, en el caso de que yo dé la comunión, estamos adelante del mismo Cristo. Y todos los que comulgamos estamos adelante del mismo Cristo. Y eso es fantástico, porque nos muestra que estamos todos siempre en comunión alrededor de Jesús. Cierro esto de la Eucaristía para después hacer 2 o 3 cositas más de cierre como de todos estos 3 días. Hace un tiempo leyendo unas poesías que escribe un monje trapense que fue asesinado en Argelia hace unos años por un grupo terrorista musulmán con otros monjes más. Ese monje había escrito unas poesías y bueno, después que se murió las encontraron, ¿no? Y las poesías son muy lindas, a mí me gusta mucho y cada tanto las releo. Y hay una poesía, no la voy a leer como poesía, les cuento la idea, porque como poesía no sería más difícil. Pero la idea me encanta. Él dice que un día estaba celebrando la misa, él era cura, y por un gesto de torpeza suyo, empuja el cáliz y el cáliz se vuelca. Y se vuelca la sangre de Cristo. Y queda desparramada la sangre de Cristo en el mantel, ¿no? Entonces él dice,
Bueno, por un lado, obviamente se pone mal porque se da cuenta de su torpeza y de su falta de cuidado con el sangre de Cristo. Pero él dice, el don se derrama. El que es puro don, el que es puro regalo, el que es pura entrega, se desparramó. Y en realidad eso es lo que hizo Cristo. El que era el regalo más grande de Dios, en toda su vida, pero en particular en la cruz, se derramó, se tiró, se expandió a lo largo de la vida de todos nosotros. Yo los invito a que cuando comulguemos, ya sea con la hostia sola o cuando comulguemos también con la sangre, en el caso que alguna vez podamos hacerlo, que podamos tener esa conciencia. Cuando recibo el cuerpo de Cristo, es Cristo quien se tira dentro mío. No es que yo lo como y me voy. A través de mi boca abro mi corazón y Cristo se zambulle en mi vida. Y para eso comulgamos. Y con esa conciencia comulgamos. Para que Cristo se zambulla en la vida de cada uno de nosotros. Cierro haciendo como tres ideas para resumir un poco todos estos días. En primer lugar, ¿por qué pensamos en la muerte, la resurrección y la posibilidad de acceder a ella a través de la misericordia y de la Eucaristía? Porque creemos que la vida de los seres humanos tiene una meta. Nuestro destino no es un cajón, ni que nos cremen y nos tiren donde sea. El destino de la vida de todos los seres humanos, de los más dignos y de los más miserables, es el corazón de Dios. La vida de los seres humanos tiene un destino. Caminamos hacia un lugar que para nosotros es el corazón del Padre. Entonces, saber a dónde vamos nos da esperanza, nos da fuerza, pero también nos muestra el valor del presente. Porque, insisto, mi vida no es descartable. Mi vida vale, mi vida es importante, y mi vida merece ser cuidada por mí y por los demás. No solo por el valor que tiene mi vida ahora, sino porque mi vida se completa en el cielo para siempre. La fe en la resurrección tiene una fuerza, esta sería la segunda idea, tiene una fuerza de liberación, que me libera de mis pecados, que me saca de mi enrosque, de mi miseria, de la injusticia en la que a veces vivimos, y Dios quiere liberarnos. La resurrección no es simplemente el final feliz de un cuentito, es la posibilidad de vivir en la libertad que los seres humanos necesitamos, y sin libertad nuestra vida humana se va como deteriorando y marchitando. Y la última cosa, la resurrección nos muestra que el amor es lo más importante y lo que más necesitamos todos. Por eso creer en la resurrección y creer que después de la muerte hay una vida más grande, nos muestra que vale la pena ahora y desde acá amar y seguir amando de la mejor manera. Le pido a Dios que nos regale la gracia de apoderarnos, de agarrarnos de Él para disfrutar de su misericordia. Ojalá que pronto podamos compartir la Eucaristía. Y si no, recemos como decía el cardenal Bantuán, digámosle a Jesús: Jesús, para hoy no hay distancia, para vos no hay distancia, vení y ponete vos al lado mío porque yo no puedo ir al lado tuyo. Gracias por la paciencia, gracias por este momento compartido, espero que haya servido. Si quieren alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer a través del Facebook aquí de la parroquia. Y a continuación, ahora apenas termine, subo el apunte mío para que si a alguno les sirve también puedan aprovecharlo. Muchas gracias por la paciencia y que el Señor nos bendiga y nos dé su paz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.